Bueno, buen día con todas y con todos. Con Henry, Verónica, también es un gusto compartir este espacio y creo que Fe y Alegría es eso, ¿no? Y vimos en la historia que nos contaba más temprano, ¿no? En el acto como cultural, Fe y Alegría nace y tiene su sentido en la comunidad, ¿no? Entonces creo que es súper importante recuperar también ese espacio con el que surge el sentido, la razón también y el motivo de ser de Fe y Alegría a nivel internacional. Y bueno, creo que ya me han dado bastante avance, tanto Henry como Verónica. Yo también había buscado al inicio algunos como datos, ¿no? Siempre en Fe y Alegría partimos de esa mirada al contexto, ¿no? Y es una mirada que no solo implica ver los datos, sino también qué sentimos frente a esas realidades que tenemos, ¿no? Voy a avanzar muy rápidamente con estas primeras láminas porque creo en este video que nos ha compartido el equipo Zonal que recoge mucho de la realidad nacional, ¿verdad? El tema de la crianza. Encontraba un dato de UNICEF, ¿no? Que 2 de cada 3 niños en la región, en América Latina, tienen o viven al interior de sus familias violencia como un modo de disciplina, ¿no? Que es lo que ya Henry también lo comentaba. Voy a pasar a la siguiente lámina para avanzar esta parte. También en una encuesta que se hace a adolescentes y lo recoge UNICEF, de 22,000 estudiantes, más de 1,000 había manifestado que conocía a una persona cercana que estaba siendo reclutada por un grupo delincuencial. Creo que eso también es una alerta para los centros educativos, ¿no? Para las familias y las comunidades. Y bueno, a veces parece que la realidad está un poco concentrada sobre todo en la costa del país, ¿no? Pero en este documental que también compartía la zona, justamente la segunda a nivel de la sierra que haya experimentado incremento, ¿no? En los casos de delitos cometidos por niñas, niños y adolescentes está en Imbabura, ¿no? Entonces también allí hay unos datos interesantes que ver, porque no es una realidad que está lejos, ¿no? Está aquí en nuestras comunidades y tenemos estudiantes probablemente que están cometiendo delitos, ¿no? Violaciones, robos, intimidación. El tema de la intimidación ha crecido muchísimo, ¿no? Estos datos los recoge este medio digital, La Defensa, datos de fiscalía, ¿no? Casos que son reportados y que seguramente detrás hay muchísimos que no están, ¿verdad? En estos reportes. Y bueno, sumado también a lo que Patricio nos decía, de cerca de 60,000 estudiantes, ¿no? Que no se matricularon en este ciclo Costa. Pueden haber múltiples razones, ¿verdad?, detrás de ello, pero sí nos invita a preguntarnos, ¿no? ¿Dónde están? ¿Verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Y qué hace la comunidad, las comunidades en las que estamos, para que no se sientan atraídos a cometer estos delitos, ¿no? Y bueno, Fe y Alegría también ha tenido un proceso muy interesante en los territorios rurales y creo que a este contexto de violencia muy complejo se suman otras dinámicas a nivel social que también nos dicen algo, ¿no? Y en diálogos con líderes, educadores, estudiantes, familias de algunos centros nuestros, tanto de costa como de sierra, hay una percepción muy clara de que el individualismo se ha metido a las comunidades, ¿verdad? Se confía muy poco en la organización, es decir, la corrupción ha hecho que temamos muchísimo a juntarnos, ¿verdad? Organizarnos, no solo en temas educativos, en temas productivos, en general, confiamos muy poco en que la comunidad nos va a devolver también eso que damos. Y creo que ahí hay un elemento que deberíamos también pensarlo en la escuela, ¿no? ¿Cómo fomentamos en valores comunitarios y promovemos también la organización? Creo que es un elemento fundamental. Algo que también es clave, quizás sobre todo en los contextos más rurales, es que hay un grito de que aquí nos faltan espacios de encuentro para compartir la vida. Yo creo que Fe y Alegría, con este espacio introductorio del diálogo de saberes, por ejemplo, nos ha dado como una luz, ¿verdad? De cómo podemos generar espacios para hablar, para conversar, para sentir también, para compartir. Y creo que ahí hay una necesidad inmensa, ¿no? Y que las comunidades también nos los están planteando. Adicional a esto, no siempre tenemos
la posibilidad de abrirnos espacios de arte, de cultura. Ahí también hay otro vacío que se tiene en nuestras comunidades, ¿no? Y esos espacios alternativos que nos permitan ampliar la mirada. Eso nos decían las estudiantes, ¿no? Mira, quisiéramos aquí incluso un parque, ¿verdad? Un parque donde nos podamos encontrar, nos podamos reunir. Y bueno, a esto se suman otras dificultades, ¿verdad? Que las viven nuestras familias con temas de oportunidades, ¿verdad? En general, quizás los temas laborales están muy marcados ahora, ¿no es cierto? Pero bueno, yo quería recuperar sobre todo esta creciente falta, ¿no?, de organizarnos y que el individualismo está quizás mucho más presente, ¿verdad?, en las comunidades. Y bueno, ahí ya nos han dicho también Verónica y Henry, y respecto a la familia, yo creo que ahí también podemos enfatizar que la comunidad también educa, tanto con lo que hace, con lo que no hace, ¿verdad? Estamos enseñando algo, y además porque aprendemos, como decían, por imitación, ¿no es cierto? También ahí está un reto, ¿no?, de reflexionarnos con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer, qué estamos enseñando. Y allí, de la experiencia también de educación rural, cuando nos reuníamos con las niñas y los niños, nos decían como que, mira, Emily, yo siento temor de que llegue el fin de semana, porque resulta que cuando llega el fin de semana, en mi comunidad, la gente bebe, ¿verdad? Hay problemas grandes de alcoholismo. Entonces me da miedo porque cuando toman, entonces hay más actitudes violentas, ¿verdad? Entonces no les gustaba que llegue el fin de semana, por ejemplo, en este caso. O me decían, sabes, en la comunidad acostumbran a que si un perrito se come las gallinas, pues lo envenenan y lo matan, ¿no? Entonces, esas sensibilidades que están allí y que a veces ignoramos en la comunidad porque no hay estos espacios de escucha, de diálogo, también están educando, ¿no? Y están dejando un mensaje clarísimo de cómo resolver los conflictos en este caso, ¿no? Vamos a continuar. Y bueno, allí yo un poquito me preguntaba, ¿y qué es esto de la comunidad? Porque creo que sí es también un término bastante amplio, ¿verdad? Que por un lado implica esa interacción, es decir, un vínculo, ¿verdad? La comunidad también se mueve con vínculos, relaciones, ¿verdad? ¿Qué significado estamos dando a esas relaciones, a esos vínculos? ¿Las estamos construyendo desde los afectos o no? ¿Verdad? ¿Qué historia tenemos compartida por esta comunidad? ¿Qué identidad también cultural? Creo que también eso marca mucho a la comunidad. Pero además de la interacción persona a persona, también está la interacción persona-territorio, ¿no? Creo que en este análisis sobre los espacios comunitarios es súper importante pensar cómo estamos entendiendo el territorio, ¿no? Y creo que allí se suma un reto súper grande, ¿no? Que el territorio no es solo el espacio físico, porque ustedes en su escuela también tienen un territorio, ¿no? En pandemia que hacíamos también una investigación y hablábamos con estudiantes lo que añoraban, decían, mira, yo extraño muchísimo el graderío o el bar, porque ahí nos encontrábamos, conversábamos. Entonces, bueno, ¿qué espacios también pueden ser clave en nuestras instituciones y en nuestras comunidades para generar estos círculos de reflexión? Las bibliotecas, por ejemplo, también son otro espacio importante, ¿no? Entonces, el pensarnos el territorio, incluso en nuestros lugares de trabajo, allí también se gestan comunidades, ¿no? Creo que, bueno, un poquito con esta idea era ampliar, ¿verdad?, el dónde estamos haciendo ese ejercicio como comunidad, ¿no? Y ahí viene otra idea importantísima, que es más bien una pregunta de reflexión, ¿no? ¿Con qué sentidos de vida estamos aportando en nuestras comunidades a niños, niñas, jóvenes, pero yo creo que también a los adultos vale la pena preguntarnos, ¿no? ¿Qué razones de vivir nos estamos dando en estos espacios de comunidad? ¿Son razones que nos motivan más a la violencia o son razones que nos llevan hacia la paz, la esperanza? ¿Qué estamos motivando más? ¿No? Y allí también hay un cuestionamiento hacia lo que consumimos, ¿no? ¿Qué estamos consumiendo en el contenido digital al que estamos expuestos todo el tiempo? ¿Qué estamos motivando a través de ese contenido, no? Ahí también pudiéramos preguntarnos quiénes estamos aportando con ese proyecto de vida
hacia la paz y quiénes quizás no, ¿verdad? O en qué momentos sí lo hemos hecho y en cuáles estamos más limitados. Y bueno, yo recogía como algunos desafíos, ¿no?, para estos espacios de comunidad que persiguen el cuidado de la vida. Y quizás ahí me alineo también a Henry en esta idea de buscar las soluciones, ¿sí? Eso es súper importante, pero desde también la educación popular, cómo esas soluciones deben partir, ¿sí?, también de ver el contexto, ¿no?, de hacer una lectura crítica de eso que me está pasando. Y bueno, allí yo veía que un desafío que puede ser una oportunidad muy valiosa es el tema de promover los vínculos, ¿no? Vínculos. En la escuela tenemos la oportunidad quizás que no se da en todos los espacios, de poder gestar relaciones distintas, ¿no? Ahí a veces tenemos ritos en las escuelas que pueden distar mucho de lo que decimos, ¿no? Hablamos de revalorizar los saberes del estudiante, el estudiante en el centro, también lo hemos dicho, o creo que pudiéramos decir que más que el estudiante es la relación que gestamos con ese estudiante, con esa familia, ¿no?, como el centro de lo que buscamos. Y allí creo que si logramos relaciones cercanas, relaciones que se abren al diálogo, será posible construir juntos un sentido de vida, ¿verdad? Porque no hay uno solo que yo pueda imponer y decir este es el sentido de la vida, sino cómo en comunidad podemos construir desde lo que soñamos un sentido de vida compartido, ¿no? Creo que ese es un reto súper grande. La otra oportunidad es este tema de abrir campo a la palabra. A mí creo que de algunos también datos que hemos recogido, también de lo que hemos percibido en ciertos espacios de participación, sí vemos que tal vez no siempre hay ese ambiente de confianza para que las y los jóvenes, los niños y las niñas se animen a expresarse, ¿no? Entonces la pregunta es, como comunidades, ¿qué tanto hemos generado las condiciones para que la palabra circule, ¿no?, para que la persona se sienta reconocida en esa comunidad, ¿verdad? Que encuentre un lugar que además de que puede hablar, puede sentirse acompañado. Y yo creo que un poquito lo que las madres ahora nos compartían es eso, ¿no? Un lugar donde me ayuda a crecer, el que mi voz tiene un lugar, pero además de encontrar un lugar, encuentra con quienes caminar, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Vamos a ir a la siguiente. Luego la comunidad y los espacios de comunidad también deben ayudarnos a avanzar a la reflexión crítica, la conciencia política también es súper importante. Y debe ser una reflexión que nos libere, ¿verdad? Solos, solas, muy difícil liberarnos. Sí que podemos avanzar, pero no como con el diálogo que logramos con otras personas, ¿verdad? Hay cosas, yo haciendo esta presentación me ponía a pensar cómo yo siento que he crecido gracias a la interacción que he tenido con mis compañeras, compañeros de trabajo, con los territorios, con las oportunidades que se han abierto de conocer, de intercambiar, y en verdad que esa es una forma de crecer que la tenemos al alcance, ¿no? Entonces yo creo que ahí es súper importante reconocer la reflexión también confrontativa, reconocer que también hay prácticas culturales, como ya las reseñaba quizás Henry, que debemos cuestionarlas, ¿no? Así que esta reflexión que es crítica y colectiva no será del todo lineal o que no tendrá conflictos, ¿no? Yo creo que parte del crecer también implica enfrentar esos conflictos internos con los que los demás nos ponen, ¿verdad? Y allí otro tema que también me parecía interesante y que salía de un diálogo también con mi compañera, con María Noel, que también me aporta muchísimo, es el generar y ganar espacios para las labores del cuidado, porque mucho hablamos de cuidarnos. En pandemia también salía este tema de, bueno, la familia, ¿no es cierto? Cómo le fue posible acompañar, porque habían las condiciones estructurales, en algunos casos, ¿no?, de estar en casa, aunque también se percibieron muchos índices de violencia, pero cómo a nivel social hay muchos condicionamientos para que no se pueda dar del todo esa labor de cuidar al otro. Y ahí influyen muchos otros como sistemas, ¿no? Lo que ya decían,
Si el padre, la madre, tiene que estar todo el día por fuera y a las 7 de la noche llegar a casa y recién ahí acompañar a su hijo, a su hija, uno se pregunta, bueno, le exigimos a la familia que esté presente, pero hay un sinnúmero de condiciones que hacen muy limitada esa acción de cuidado, ¿no? Entonces sí creo que estos espacios de comunidad debieran ayudarnos a eso. Debíamos cambiar algunas dinámicas también, ¿no? ¿Cómo hacemos que el cuidado sea efectivo, verdad? No solo el discurso. Y lo otro, muy ligado al tema de las violencias, es que sí, en efecto, aunque es muy difícil, ¿no? Y creo que hay contextos que la están pasando mucho, mucho peor, hay que apostarle al no abandono de los espacios públicos. Como comunidades podemos organizarnos para apropiarnos de ese espacio y no dejar que la violencia gane ese terreno, ¿no? Y allí creo que la corresponsabilidad también es de todas y de todos, ¿no? Vamos a ir a la siguiente. Y bueno, aquí como para ya ir cerrando algunas ideas, seguramente se me quedan muchos otros desafíos por fuera, he como que tratado de recoger los centrales. Respecto a los espacios comunitarios que creo yo construyen paz, sí necesitan voluntad, ¿verdad? Nada que no esté atravesado por la voluntad va a salir, pero también necesita un plan, ¿no? Creo que no podemos simplemente tener intención y no tener un plan de trabajo. Si queremos construir paz, pues hay que sentarnos a pensar cómo lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Así que es indispensable eso. Luego, creo que en Fe y Alegría, porque hablamos de educación popular, pero creo que es aplicable a un nivel más macro, sí que necesitamos profundizar en cómo leer los contextos. Y ahí hay una labor grande de las familias, ¿no? Cómo leemos los contextos internos, pero también comunitarios, nacionales y también internacionales, porque hay dinámicas ahí que se juegan, ¿no? La educación para la paz sí que nos llama a comprender la violencia y entendiéndola que es múltiple, o sea, en la sexualidad, en el género, en el tema migratorio, ¿verdad? El tema incluso étnico, racial. También somos una sociedad muy racista, también hay que discutir esos temas allí. También nos lleva a pensarnos el liderazgo democrático. Necesitamos promover liderazgo también en las comunidades, aliarnos con otros que nos inspiren, que también nos orienten y también donde podamos compartir o intercambiar lo que hemos avanzado. Y creo que el último, quizás para cerrar, es que debemos preocuparnos por las políticas públicas. Sí que tenemos que hacer más incidencia allí, desde lo local e ir avanzando a un nivel más nacional, pero en este tema que hablaba Verónica, de cómo el ambiente también condiciona, si hay mayor inversión en esos espacios, probablemente podemos modificar también o reducir el índice o los casos de personas que puedan tener estas conductas, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos han sido como algunos elementos generales que he tratado de recoger para este espacio y bueno, con eso termino. Gracias.